Bueno, yo me toca presentar a Antonio Folgueras, que es director adjunto de ITSMF, redactor en jefe del Boletín, además de diferentes certificaciones, director, profesor en la universidad y máster en dirección, financiero, etcétera. Y Borja García, que van a dar una ponencia sobre el análisis del mercado del gobierno y la gestión del servicio en España de 2011. Sin más, te doy paso a Antonio. Sí, hola, buenos días. Bueno, primero saludaros. Yo creo que muchos de vosotros me conocéis porque llevamos mucho tiempo colaborando con ITSMF y toda la parte de gestión de servicio. Sí que me gustaría mencionaros cuál fue el inicio de este tipo de actividades, que es el estudio de mercado de ITSMF. Dentro de ITSMF tenemos una serie de líneas estratégicas que nos planteamos llevarlas a cabo hace unos 5 años, que son de generar conocimiento, que está tomando frutos en la conferencia de hoy, porque veréis que hay muchos ponentes nacionales que incluso están escribiendo libros, artículos de investigación, artículos académicos, artículos divulgativos. Otra de las líneas estratégicas que queríamos era difundir lo que es ITIL, lo que es la gestión de servicio, es decir, ganar cuota de mercado aunque no generásemos conocimiento, que esa era la primera línea estratégica. Pero luego había una tercera línea estratégica que sin duda la queríamos abordar, y un poco el resumen de lo que está saliendo de esa línea estratégica es lo que vamos a presentar en esta ponencia. Reconozco que es un poco rollo, porque en el fondo es un estudio de mercado de lo cual hemos sacado centenares de cifras, números, dígitos, y aquí únicamente os vamos a mostrar un resumen. Pero conocer el mercado, conocer la implantación, la aceptación del gobierno y la gestión de servicio en el mercado español, era necesario que una organización como ITSMF España, con muchos miembros y mucha cuota de penetración, lo supiese y lo conociese. Entonces, para ello, aparte de este estudio, creamos un grupo de trabajo, que es el grupo del Observatorio de ITSMF. Este grupo de trabajo, aparte de generar el estudio de mercado, ayuda a elaborar el boletín. Reconozco y tengo que pedir disculpas que el boletín últimamente no está saliendo, y es básicamente de que todo esto son actividades que hacemos lógicamente de forma en tiempo libre, gratuitas, y hay veces que la agenda de todos nosotros hace que sea imposible abordarlas, ¿no? Pero bueno, volverá a salir porque es una iniciativa que gustaba, que nos pedía la gente. Lo que pasa es que, claro, para sacarlo con un poquito de calidad requiere de tiempo, ¿no? Y a ver si nos liberamos un poco de las tareas que tenemos encomendadas y podemos seguir con ellas. El grupo de trabajo, vamos a hablar únicamente de 2 personas, pues porque como estrategia de la conferencia se prefería, como son ponencias cortas en tiempo, el que no interviniese mucha gente, pero vamos, el grupo de trabajo es numeroso y además con participación de bastantes empresas. Los objetivos que pretendíamos dentro de la línea estratégica del estudio de mercado es dar a conocer cómo está implantado las mejores prácticas de ITIL y el gobierno de las TEI en las empresas españolas, el que la gente tuviese como una mejor práctica o un marco con el que compararse de cómo estaba el resto de las organizaciones, orientarlo igual que todo lo que hacemos en ITSMF, porque como veréis nunca hablamos solamente de gestión de servicio, y por eso también es muy bueno que hagamos eventos de la mano con ISACA, sino también abordamos lo que es la gestión y el gobierno de forma amplia, porque el propio ITIL tiene parte de gobierno y parte de gestión y parte a nivel más operativa, menos táctica. Y lo que estamos siendo un poco escasos, y os pediremos al final de la ponencia vuestra colaboración, es que todos estos estudios de mercado tienen más validez cuanto más personas respondan al estudio. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos 85 respuestas correctas, válidas.
tenemos 300 respuestas, pero claro, todas aquellas respuestas que se ve que se contesta por la primera de las opciones o que se ve que no están perfectamente contestadas o terminadas en su completud, no las estamos teniendo en cuenta. Y estamos teniendo en cuenta aquellas únicas respuestas que son correctas. Y ahora mismo, pues eso, rondamos las 100, pero nos gustaría llegar a 300. Los datos que os vamos a mostrar hoy son los de las 100 encuestas. Entonces, paso el turno a mi compañero Borja, que os va a hablar de gobierno y gestión, los datos que han salido de gobierno y gestión de gestión de proyectos, y posteriormente continúo yo con la parte de la visión global de los estándares, los recursos humanos y la seguridad. Bueno, buenos días. Lo primero que tengo que decir es que tengo bastante mala suerte porque me toca siempre detrás de Óscar y detrás de Óscar hasta un concierto resulta aburrido, ¿no? Entonces, pues bueno, por esa parte intentaremos hacer lo posible siendo un estudio de mercado. Entonces, lo que hemos querido poner al principio nada más en Gobierno y Gestión de TI es esta frase de Steve Jobs. ¿Por qué la hemos puesto? Porque al final nosotros creemos que gobierno y gestión de TI no es un sprint, es una carrera de fondo, más aún si hablamos de sostenibilidad. Entonces no es importante llegar el primero, sino que lo hagamos bien y que lo hagamos perdurable. Entonces realmente por eso empezamos así. ¿Qué cosas hemos estado preguntando en las encuestas acerca de gobierno y gestión de servicios TI? Pues, por ejemplo, la alineación entre estrategia y objetivos de TI con la estrategia y objetivos de negocio. La mayoría de los encuestados al final decían que había un buen grado de alineamiento. Realmente esto es una toma de contacto, eso es un pulso que se hace a las empresas. ¿Por qué? Porque decir cómo está alineado tu estrategia de TI y tus objetivos de TI con negocio es un poco brindis al sol, ¿no? Pero por lo menos centrar un poco el tiro en cómo se ven ellos de alineados y luego posteriormente lanzar muchas más preguntas a ver si es consecuente esa primera pregunta con las consecuentes que van en adelante. Entonces, por ejemplo, un 30%, aparte de esta mayoría que se considera que hay un buen grado de alineamiento, pues dice que es un alineamiento normal. Un IF-UNIFA, tampoco cualquier cosa. En cuanto a la frecuencia de revisión y alineamiento de los objetivos de negocio de TI, se puede hacer de manera anual, semestral, trimestral. Realmente la mayoría, o casi, mejor dicho, casi la mitad, contestaron que lo hacían de forma semestral y aproximadamente un 37% que lo hacían de forma anual. Dependiendo del sector, de lo dinámico que sea el sector, quizá una revisión anual pueda ser poco y más en los entornos macroeconómicos que nos movemos, que necesitamos ser muy rápidos para conseguir un poco de ventaja competitiva. Además de esto, planteamos el nivel de madurez de gobierno y gestión de servicios de TI en las organizaciones. De esta manera, se planteaba que los encuestados decían que sí que tenían medidas y prácticas definidas para este control y este gobierno de TI, pero un tercio de las empresas decía que no lo tenía definido, pero por lo menos realizaba acciones. Esto realmente es importante porque vemos que es para las empresas y para TI muy importante y muy estratégico tener los objetivos alineados. Si no tenemos definidos cómo hacerlos y si no lo tenemos implantados o con mejora continua, no importa. Lo importante es que por lo menos hagamos esfuerzos para que esto ocurra. Bien. Bueno, también cabe resaltar que hay un 20% que no tienen ninguna práctica, ninguna medida. Asimismo, podemos ver qué mueve a las empresas a adoptar marcos de buenas prácticas. En primer lugar, pues tendríamos la mejora de la calidad de servicios, un alineamiento de estrategia y de objetivos de TI con negocio, gestionar recursos y mejorar la relación con clientes proveedores. Hay otros drivers que las empresas han identificado, pero realmente estos no son los principales, no son significativos. Todos ellos más o menos están en torno, partiendo del 48% hasta el 37%, están en un 40%. Y realmente lo que queremos destacar aquí es que la imposición externa ocupa el último lugar. Queremos desde dentro impulsar este tipo de iniciativas para mejorar.
Asimismo, preguntamos sobre cuáles eran los obstáculos para la adopción de buenas prácticas. Con mayoría absoluta, con goleada, con un 60% de encuestados que dicen que sí es un obstáculo, es la complejidad y el exceso de trabajo. Aparte, en torno al 30% decía que era una falta de apoyo de la dirección y que las herramientas y la implantación pues tienen mucho coste. Realmente, los marcos de buenas prácticas y todas estas prácticas de gobierno de TI y gestión de TI deben ser una ayuda, deben ser una herramienta, no deben ser una carga. Entonces, no puede ser más caro el collar que el perro. Entonces, deberemos hacer un examen interno, a ver cómo estamos entendiendo cómo son las buenas prácticas, a ver cómo las estamos aplicando y si realmente no estamos llegando a ese foco, deberíamos experimentar algún tipo de cambio hacia algo más ágil, algo como TI Lean o cualquier otra cosa, porque realmente estas prácticas nos van a ayudar y no deben ser una carga por complejidad o coste o cualquier otra cosa. En cuanto a beneficios, podemos destacar que la mejora de la calidad, ahí tenemos ahí con un 53,8%, mayor alineamiento y además de ello obtener mayor rendimiento de las inversiones realizadas en TI son las fundamentales. Desde luego, la mejora de la calidad es consecuente con las iniciativas que nos movieron a plantearnos abordar este tipo de prácticas para gestión y gobierno. Es decir, que si nosotros queremos cambiar a estos modelos de prácticas, lo que queremos es que al final haya unos beneficios esperados de eso. Y realmente se nota y realmente es así que las empresas han dicho que sí que existe ese beneficio y que por lo que empezaron a emprender este tipo de prácticas pues se ha visto recompensado. Además, el mayor alineamiento pues puede ser un beneficio, pero desde luego a corto plazo es difícil ver el grado de alineamiento que se consigue con ello. Podemos ver aquí que lo que es la reducción de costes y la innovación ocupan un último lugar. Esto realmente, en los tiempos que corren, pues la verdad es que no está muy bien, ¿no? Si estamos empezando a decir que TI puede ser un motor de la innovación en muchas mesas de debate de CIOs, que TI es el motor de la innovación, que se puede sumar, que no solo se alinea, sino que se integra, pues al final si optamos por estas prácticas y luego estamos diciendo que los beneficios que obtenemos realmente no son de alineamiento o de innovación o de costes, pues no estamos yendo muy allá. Asimismo, las prácticas que se utilizan en cuanto a gestión y gobierno de TI, pues estamos en torno a un 50%, pues que realmente tenemos presupuestos y planes de TI revisados, tenemos una estructura organizacional adecuada, tenemos portfolio gestionado y además hay una auditoría de procesos. Fundamental que el portfolio TI gestionado y priorizado colaborativamente con áreas de negocio, esto es lo que nos permite dar también otra medida de alineamiento de TI con negocio. Es decir, si estábamos diciendo anteriormente que las empresas decían que la mitad tenían un buen alineamiento, mediante esta otra pregunta estamos diciendo que es verdad, que por lo menos hay una sensación de que realmente es así. Vale. ¿Cómo se ve TI a sí misma y cómo se ve TI en el marco de su empresa? Realmente todavía sigue habiendo esa parte contrapuesta de TI, que es un centro de costes, es algo de soporte al negocio, es algo que está ahí bueno, pues porque sirve para hacer cosas, pero no es mucho más. Y por otra parte, cuando se pregunta a las empresas cómo se ven ellos a la hora de enfrentarse a nuevos retos, pues se ven liderando. Entonces, esa es la parte contrapuesta del quiero y no puedo y en fin, todavía eso es algo que hay que vencer. Además de eso, pues las empresas que siempre las tenemos como referencia en el área de TI, que sobresalen, se caracterizan por tener un fuerte conocimiento del negocio. ¿Vale? Bien. Asimismo, queríamos resaltar el grado de madurez de las fases de ITIL V3 como parte de gestión del servicio. Como gobierno, pues flaquea bastante esto, pero bueno.
podemos ver que realmente la que sobresale en grado de madurez es la operación del servicio, como no podría ser otra cosa, con nuestro service desk función, con nuestros procesos de gestión de incidencias y demás, que realmente lo podemos tener planificado, controlado, bien definido, incluso en mejora continua. Las siguientes fases que estarían a la zaga sería el diseño de servicio y la transición. Y por último se quedaría la estrategia y la mejora continua del servicio. Aquí se abren pues, grandes mejoras que se pueden acometer tanto en estrategia como en mejora continua del servicio. Destacar que si hemos dicho que como innovación estos marcos no nos sirven y realmente en estrategia no la tenemos ni bien definida, ni bien controlada, ni en mejora continua, tampoco podemos hacer ese juicio de valor. No hemos intentado estar en la estrategia, no hemos intentado estar ahí, con lo cual todavía nos queda un trecho por recorrer en este ámbito. Esto es más o menos el resumen que hicimos de todas las preguntas relacionadas con gobierno y gestión de TI. Y hay una más que se me olvida, que es la disponibilidad de los servicios. Esta está un poquito más alejada, esta es más operativa, pero bueno, también queríamos resaltar que las empresas que han colaborado, pues aproximadamente la mayoría tienen una disponibilidad de servicio mayor al 95%, y cabe resaltar que hay aplicaciones que no son tan críticas como otras, que en cambio sí que tienen más disponibilidad que otras que se consideran críticas para el negocio. Una vez hecho este resumen de gestión y gobierno de TI, pues vamos a pasar a la parte de proyectos. Si creíamos que la gestión y el gobierno de TI todavía estaba un poco verde, un poco inmadura, la parte de proyectos queda un largo trecho por recorrer, sobre todo viendo estudios, por ejemplo, del KPMG que ha ido evolucionando, vemos que todavía hay mucho trecho por recorrer. Lo primero que hemos querido resaltar es que, sobre todo en grandes organizaciones, se suelen establecer oficinas de proyectos para controlar. Entonces, lanzamos la pregunta de ¿se tiene una PMO o no se tiene? Un 34% dijo que sí la tenía dentro del departamento, luego un 20% que sí, pero fuera, frente a un 46% que no. Entonces, eso en organizaciones que no tienen mucha complejidad, tener una PMO tampoco es muy significativo. Lo importante de esto es que hay un grado de concienciación en la gestión de proyectos que se está avanzando. Ahora bien, si no tenemos PMO no significa que no estemos haciendo las cosas bien, no significa que no estemos aplicando buenas prácticas, simplemente que no tenemos una oficina centralizada de proyectos, ¿vale? Lo que pasa es que la PMO siempre suele tener un cuadro de mandos, algo que nos posibilita ver el conjunto de todos los proyectos y sobre todo puede ser un facilitador a la hora de perseguir el seguimiento del alineamiento entre TI y el negocio si hacemos un cuadro de mandos potente. Sobre los proyectos que no finalizan, pues al final tenemos que más de la mitad pues, finaliza con las funcionalidades acordadas. Entonces, esta tendencia pues, confirma que hay un aumento de la madurez y la profesionalidad, pero no nos tenemos que llevar por la euforia, puesto que otros sectores están bastante mejor que este. Entonces, no estamos tan mal, pero desde luego tenemos que mejorar bastante. Asimismo, de los proyectos que no finalizan en tiempo y presupuesto, pues podemos ver que un 8% se desvía más del 50% del presupuesto inicial, pero solamente un 8%. En cambio, hay un 26% que sí se desvía más de un 50%. Esto todavía es un margen de mejora, pero ya vamos afilando un poco el tiro. Cabe resaltar también que los proyectos cerrados, la externalización, las software factories, tienen mucho que ver con mejorar este tipo de resultados. Entonces, al igual que teníamos en gobierno de TI, pues aquí tenemos unos factores de éxito para alcanzar una gestión de proyectos adecuada. ¿Cuáles son estos factores de éxito? Pues la planificación, los requisitos bien definidos, equipo de profesionales y liderazgo y motivación. Realmente la planificación, para considerarla aquí tan arriba, solo se puede hablar de planificación de baselines, de alcance, tiempos,
costes, planes subsidiarios. Es decir, esto no solo es un calendario, se tiene que coger el marco completo de la gestión del proyecto, porque si no es imposible tenerlo ahí tan arriba. Además de ello, como aquí resalto, las habilidades soft, como la comunicación continua y el trabajo en equipo, influyen de la misma manera en el éxito del proyecto. Aproximadamente un 30% indicaban que sí que era relevante, pero no tan relevante como estos de aquí. Una cosa curiosa es que estos factores de éxito que las organizaciones han determinado, según esta encuesta, no coincide plenamente con lo que en buenas prácticas se entiende como factores de éxito. Entonces, en buenas prácticas de gestión de proyectos, al final el cliente tiene que estar involucrado y el usuario tiene que haber un soporte de la gerencia y tiene que haber una óptima definición de requisitos. Entonces, esto entra en contraposición con lo que se ve dentro desde TI y desde estas encuestas que hemos hecho nosotros. Entonces, es una cosa que deberemos tomar en cuenta en cómo estamos viendo nosotros nuestros proyectos de TI frente a cómo se ven los proyectos en la generalidad. Asimismo, no solo determinamos unos factores de éxito, sino que determinamos unos factores de fracaso. Principalmente es una asignación inadecuada de recursos o un desconocimiento de pobre definición de requisitos. Cabe resaltar que la asignación correcta de recursos no estaba como factor de éxito. Entonces, de esto se desprende que si uno está en un lado, es decir, como factor de éxito, no implica que esté en el otro como factor de fracaso. ¿Vale? Y ya esto es el resumen de gestión de proyectos y le dejo a Antonio que nos indique un poco sobre la visión global de los marcos, estándares y prácticas. Comentábamos que había 5 grandes apartados en que habíamos dividido el estudio. Uno es cómo estaba el gobierno y la gestión de servicio en su generalidad, otro es el tema de la gestión de proyectos, otro tema es el grado de implantación de las mejores prácticas y estándares en España. El siguiente era la gestión de los recursos humanos y la última, la gestión de la seguridad. De estas 3 últimas partes os vamos a hacer un pequeño resumen. La encuesta es bastante masiva en cuanto a datos, pero bueno, por no ser muy aburridos, lo hemos simplificado. Siguiendo la línea marcada por Borja, de citar a Steve Jobs. Steve Jobs, por ejemplo, decía que él, todos los productos que hacía, se acordaba del Forte. El Forte, cuando salió en Estados Unidos, era un coche que se utilizaba en toda América, en donde no había talleres, pues porque se estaba en los albores de lo que es la industria de automoción, y cualquier campesino de cualquier sitio cogía un coche con 15 años de edad y era capaz de reparar los frenos, tocar el motor, meter repuestos, pues porque en esa época no había talleres. Entonces veía que los productos complejos hay que hacerlos simples, fáciles de mantenimiento y fáciles de utilizar, porque ya os podéis imaginar que los fastuosos manuales de usuario que tenemos ahora, todo en colores e impresos, en esa época no existían. Entonces, el emplear todo esto, es tener unos estándares que nos permitan manejar, conocer el idioma de nuestros productos y servicios, es importante y puede ser un indicador de cómo estamos en el gobierno y la gestión del servicio. Aunque ya lo habéis visto, pero como sé que soy consciente de que se ve poco, os preguntaría, vosotros, bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles consideráis, y de acuerdo a las 85 respuestas que tenemos, que es el estándar más empleado en la empresa española de los estándares de TI? COVID, ITIL, el PMBOK. ¿Quién piensa, por ejemplo, que es COVID? El más mayoritario. Yo cuando voy por las empresas siempre pregunto, bueno, ¿y qué mejores prácticas estándares empleáis? Y siempre me dicen, no, yo no puedo con todo, yo me guío por 2 o 3. Y siempre me dan 2 o 3. Pues esta pregunta hecha de forma general de cuál es el empleo de estos estándares en las organizaciones españolas, ¿cuál creéis que es el que más implantación tiene? Sí, además coincide, si entráis alguna vez en el Google Trends y veis qué es lo que más se baja y lo que más se consulta de todos los estándares, nos llevaremos la sorpresa de que, ahora ya no sorprende tanto, pero yo me acuerdo hace 5 años o 6, cuando empezamos con esto de ITSMF,
Yo creía que teníamos hermanos mayores y más potentes, pero ahora es ITIL el que más contestaciones tiene. También es cierto que aquí no es válido que ITIL sea el que más se emplea, porque claro, en un foro de ITSMF, que a la gente que nos pregunta, quieras o no, están un poco como tendenciados, pues no es lógico. Pero aquí preguntamos si lo tiene totalmente implantado, parcialmente implantado, previsión, o si lo conoce pero no lo va a implantar. Y básicamente los que más tenemos es ITIL V2, ITIL V3, también tenemos COVID, también tenemos CMMI y también tenemos gestión de proyectos. Y uno también muy masivo, que es la ISO 9000, el cómo está en esas 85 empresas implantado. Lo malo que tiene esto, y volviendo a parafrasear a Steve Jobs, es que él decía que él no veía un producto de forma sesgada, que él, por ejemplo, no habría propuesto nunca un producto en que no tuviese que cambiar el software y el hardware. Él no quería especializarse ni en software ni en hardware, quería especializarse en los dos. Lo malo que tenemos con los estándares es lo mismo, es que cada uno de ellos está muy potenciado a un área de resolución de problemas, y tiene la parte de gestión de servicio, gobierno más auditoría y control, la parte de COVID, la parte de gestión de proyectos como el PMBOK a gestión de proyectos, pero hay que integrarlos. En la parte de recursos humanos, que siempre decimos que es muy importante, la primera pregunta que quisimos hacer es dónde está posicionado el CIO dentro de la organización. Y sorprendentemente, pues porque en nuestra cabeza está siempre que los responsables de tecnología no ocupan un posicionamiento importante en la mesa donde se cuecen las decisiones, pero tenemos un altísimo número que reporta directamente al CEO y un CIO que reporta al Consejo de Administración de las 85 empresas que respondieron. Y los demás son a otros tipos de directores o que no tenían responsable de informática. En cuanto a la toma de decisiones de TI en las organizaciones, esto también nos indica algo que tenemos en la cabeza todos, ¿no? Que cuando yo elijo si voy a implantar SAP en mi organización, eso no puede ser una decisión tomada únicamente por un departamento tecnológico. Y entonces lo que son decisiones estratégicas sobre TI, la mayoría funciona como duopolio, es decir, negocio y TI intervienen en la decisión. La necesidad de software para el negocio también funciona como duopolio. La aprobación y control de inversiones también funciona como duopolio, y únicamente lo que es los temas más tecnológicos, como es el establecimiento de la arquitectura tecnológica y la infraestructura TI, es principalmente los departamentos TI donde reside el ámbito de la decisión. También preguntamos cuál es el grado de externalización de las diferentes actividades de TI en la empresa española. Y dependiendo de la actividad, pues tenemos diferentes contestaciones. La verdad es que existe mucha divergencia en el grado de externalización dependiendo de la actividad. Otra de las cosas que quisimos preguntar, y al igual que estamos haciendo en esta ponencia, si veis la web de ITSMF, pusimos como un pequeño banner con Steve Jobs. Steve Jobs, siempre que lees una biografía de él, siempre te encuentras que los apartados de gestión de la innovación, gestión de los equipos de forma holística, gestión de la creatividad, gestión del talento, viene a ser el 70% de todas sus biografías. Entonces, siempre estamos hablando de la importancia de la gestión de los recursos humanos, pero la verdad es que luego cuando cogemos un estándar, todo este tema de las competencias, capacidades, habilidades blandas, no lo vemos reflejado en una guía que nos indique cómo tendríamos que hacerlo, ¿no? Entonces, quisimos preguntar, con esa inquietud en la cabeza, cuáles son los aspectos más importantes a la hora de gestionar tu personal de TI. Y básicamente los que nos contestaron la encuesta remarcan tres. Uno de ellos es la gestión de los proyectos y de las personas. Otro de ellos es las habilidades personales, todo esto que hablamos de iniciativa, motivación, creatividad. Y otro también muy importante que está en cabeza de todos, que es que mi gente tenga una orientación al cliente. En cuanto al presupuesto dedicado a la formación, reconozco que ahí tirábamos alto, porque la mayoría de los que nos contestaron cogieron dentro de los grupos de posibles contestaciones que permitíamos el del menor del 1%,
menor del 5% o menor del 2,5%. Es lo que se gastan las empresas españolas en formación dentro del presupuesto de departamentos TI. Y en cuanto a la rotación del departamento TI, esta es la segunda encuesta que hacemos. La primera que hicimos hablaba de rotaciones elevadas y hablaban de mucha escasez de recursos TI, es decir, que intentaban buscar recursos TI y se las veían y se las deseaban. Yo, desde luego, lo que es gente saliendo de las universidades con el título de ingeniero en informático, por lo menos lo de Carlos III, siguen teniendo una salida muy, muy buena. Ahora mismo es muy difícil encontrar un becario que quiera trabajar o en ITSMF como becario, pues porque siguen estando siendo muy, muy demandados. Pero la realidad es que esto está cambiando o ha cambiado. Por ejemplo, la rotación del departamento TI ahora es muy baja, menor del 1% en el 40%. La primera encuesta que hicimos dentro del observatorio de TI era bastante más alta. Y en cuanto a los temas de problemas para controlar personal con conocimiento sobre el gobierno y gestión de servicios TI, lo que hace unos años era muchos de forma escandalosa, ahora se ha neutralizado bastante. Por último, voy a pegar unas pequeñas pinceladas de los datos que ha sacado la encuesta relativo a la gestión de la seguridad. También Steve Jobs, siempre desde Wall Street le criticaban que sus decisiones no tenían en cuenta una gestión de riesgo muy, muy adecuada, porque siempre decían que las empresas de la competencia siempre llevaban a cabo muchos productos a la vez, por eso de que los riesgos se cubriesen entre ellos. Y Steve Jobs era mucho más partidario de abrir muchísimos frentes, pero luego posicionarse en 2 o 3 productos y llevarlos de forma muy fuerte. Pero obviamente eso no quiere decir que no hiciese una gestión de riesgo adecuada, como le decían desde Wall Street, sino lo que hacían una gestión de riesgo de acuerdo a un modelo de negocio que él tenía definido. Entonces, toda la parte de gestión de la seguridad y gestión de riesgos es algo que todos tenemos en la cabeza que junto con la gestión de los recursos humanos es muy importante. Por ejemplo, en la encuesta que hemos hecho, el 19% monitoriza y evalúa el rendimiento de las TI, un 17% incluso tiene una mejora continua basada en métricas de su gestión de la seguridad, y por ser también un 30% tiene implantado un sistema de gestión de la seguridad de la información. En cuanto a los principales drivers o indicadores que hacían o que exigían el tener montado una gestión de riesgos, de continuidad de la seguridad, la mayoría de los encuestados daba importancia a mejorar el riesgo y, por lo tanto, optimizando el valor de TI, y una mínima parte era por imposiciones de los países donde estaban o por tema de compliance, por decirlo de otra forma, o por imposiciones del cliente. Esto, en el fondo, aunque sea algo que desemboque a que aprobemos una inversión en TI, cuando las personas nos están contestando la encuesta dicen, no, yo monto la seguridad porque creo en ello y creo que es algo necesario y más en estos días. Los principales obstáculos que los que nos han contestado las encuestas ven para adoptar normativas de seguridad en sus organizaciones, si os fijáis, es la complejidad y el exceso de trabajo que conlleva. Luego también tenemos con 2,36% el coste de implantar la solución y la falta de conocimiento del personal. Aunque, si os fijáis, esta tarta no está tan sesgada en 2 o 3 contestaciones, sino todas de ellas tienen un alto número de seguidores. El grado de madurez de la continuidad del negocio por aplicación también se pregunta, y se pregunta con una escala de madurez, desde informal a la mejora continua. Y como veis, no todos son iguales y, por ejemplo, en la parte de CRM se tiene, desde un punto de vista de continuidad, de una manera muchísimo más informal, que pueden ser las herramientas colaborativas o web. Pues básicamente este es un resumen de la encuesta. En estos últimos meses, como hemos llevado bastantes actividades de ITSMF España, no queríamos invadiros a emails, pero yo creo que la semana que viene y la siguiente saldrá algún email
para animaros a que nos deis más datos y que podáis rellenar la encuesta con más información. Lo ideal sería tener pues 200, 250, 300 respuestas. Estamos en España, esto no es Estados Unidos. El número de empresas medianas grandes que pueden contestar este tipo de preguntas no es tan numeroso, pero sí que tenemos ese objetivo de llegar a unas 250 contestaciones. Sí que tenemos como borrador analizados, porque esto no deja de ser un extracto de todas las contestaciones, todo lo que nos ha ido llegando y lo publicaremos oportunamente. Y por mi parte, pues nada más que daros las gracias y que os animéis a ayudarnos en esta línea estratégica que hemos abierto de conocer cómo está el mercado español en los aspectos de gestión y gobierno TIC. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues muchas gracias.